Dios les bendiga, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Vean de Vuelo, el programa que tenemos aquí en la comunidad cristiana Masada Adulam de discipulado. Es una tarde lluviosa, una tarde pues que ya en esta temporada no nos debería de extrañar, más bien nos extrañamos de que no había ocurrido antes, como que el hecho de que la gente estuviera aislada provocó que el mundo poco a poco volviera a su cauce, aunque sea un poco. Y pues dentro de todo lo malo que ha provocado esta pandemia es una de las cosas que por lo menos yo he podido darme cuenta, que a veces la interferencia humana en algo que ya tiene un ciclo, que ya tiene un programa de parte de Dios, es lo que ha venido afectando los ciclos. Así es que muy buenas noches a todos los que ya están conectados. Es lunes, es día de nuestro discipulado. Estamos pues, ¿cómo decirlo? Pues un poco asombrados o mucho asombrados, no sé cómo mencionarlo, por la respuesta que estamos teniendo y el respaldo de Dios, sobre todo en cuanto a lo que está pasando en las redes sociales, en cuanto a los lugares que estamos llegando, en cuanto a las personas que se han estado comunicando con nosotros. Y a ti que haces favor de seguirnos, te damos las gracias. Primero porque quieres buscar del Señor, porque a pesar de la vorágine del mundo, de la rutina, de la enfermedad y de todo lo que pasa, estás dispuesto a escuchar, a saber, a aprender y a dejarte guiar por el Señor, y eso ya de entrada es aplaudible. Así es que de parte nuestra, mira, felicidades porque estás buscando de Dios, y eso ya de entrada es una gran base para todo lo que quieras emprender. Bueno, tenemos nuestras redes sociales a tu disposición por si te quieres comunicar con nosotros, a lo mejor no ahorita, a lo mejor después o en otra ocasión. No está de más que tengas nuestras redes sociales porque nos gusta oírte, nos gusta poder responder a lo que las personas nos plantean, ya sea que seas cristiano o no, porque a pesar de que este es un programa donde hablamos de Biblia, donde hablamos de Dios, del Señor, no solo está diseñado para cristianos evangélicos, sino para todas aquellas personas que están buscando consuelo, que están buscando guianza. Y este es el programa que tenemos, digamos, el ABC, este es como de los primeros pasos, en donde tratamos de hacerte llegar de una manera práctica, como hemos entendido y como hemos aprendido de Dios, que cuál es su carácter, cómo es que se mueve y por qué hace determinadas cosas. Te damos nuestros medios de comunicación. En Twitter estamos en @MasadaAdulam. Masada, siempre que te refieras a nosotros, es con doble S, @MasadaAdulam, en minúsculas, sin espacios. En facebook.com/manada ahora. Masada. Sí, claro, aquí habemos una manada pequeña. Masada Adulam. En WhatsApp al 55 83 88 20 35. En línea directa tenemos esta línea 24/7, trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Por lo que llegues a necesitar oración, consejo o simplemente que alguien te escuche, 55 76 90 95 89. Tenemos un email también por si tú te expresas mejor de forma escrita. Es masadaAdulam, recuerda con doble S, masadaAdulam@gmail.com, sin espacios, todo en minúscula. Y desde luego nuestro canal en YouTube, Israel Chapa, Israel con una sola R, Israel Chapa, que soy tu servidor. Bueno, hoy hemos llegado a algo que normalmente viene después de que estamos aprendiendo ya después de un ratito, de que hemos creído la palabra del Señor, de que hemos creído el anuncio acerca de que pues Él vino a morir por nosotros, quiere darnos una vida mejor. Ya estuvimos hablando de lo que es ser salvo. Ya hablamos también en otra lección que hay que tener la seguridad de que lo que Él ha dicho ha de
ha de cumplir, refiriéndose también a nuestra guardia y custodia. Ya hablamos también de que quien está en Cristo es victorioso, que Él es Señor absolutamente de todo, que a través de su Espíritu Santo podemos experimentar una vida realmente provechosa, práctica y desde luego espiritual. Ya aprendimos también cómo es que el Señor se comunica con nosotros a través de su palabra. Ya también estudiamos qué manera tenemos para comunicarnos con Él, que es la oración. Ya hablamos de tener un tiempo diario con el Señor, porque esto es vital, así como todos los días necesitamos alimento y bebida, también necesitamos alimentar nuestro espíritu en comunión diaria, o como lo llamamos aquí en la congregación, un tiempo devocional. Ya hablamos de por qué es importante asistir a la iglesia, qué se hace en la congregación, en el templo, ahí con los hermanos de la fe que creen lo mismo que nosotros. Y cuando todo esto ya está comprendido, hay una parte muy importante que es testificar. Hay que testificar. ¿Por qué? Bueno, de eso va a tratar nuestro discipulado el día de hoy, de qué hay que hacer después de haber creído, después de haber ya formado parte, ¿verdad?, de una congregación, empezar a leer Biblia, empezar a comunicarnos con Dios a través de la oración, de dejar mover al Espíritu Santo en nosotros. Hay que testificar. Recuerda que nuestro discipulado comienza siempre con 3 preguntas que solo respondemos falso o verdadero, y a través de ella desarrollamos la enseñanza. Así es que, sin más preámbulo, comencemos. Es importante evangelizar a otros porque la mayoría va rumbo a la perdición. Tristemente es verdadero. ¿Puedo evangelizar a mis familiares y amigos con éxito? Claro que sí, es verdadero. Para poder compartir mi fe es mejor esperar recibir un curso. Falso. Ahorita desarrollamos los porqués de cada respuesta. Mira, uno de los privilegios de un creyente es testificar con su fe en Cristo. Testificar o evangelizar quiere decir compartir con otra persona el plan de salvación para que esa persona lleve su vida conforme lo marcan las Escrituras, pero lo que es más importante, que llegue a aceptar a Cristo. Tenemos la necesidad de testificar porque, como te mencionaba en el pequeño resumen de las lecciones que hemos visto hasta el día de hoy, la humanidad está atrapada en las garras del pecado. Dice Romanos 3, verso 10, y también el conocidísimo verso 23 de Romanos 3, no hay justo ni aún uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos porque desgraciadamente cuando tú fallas, cuando tú caes, no puedes tener acceso a lo puro, a lo perfecto, a lo santo que es Dios. Pablo, por ejemplo, compartía el Evangelio y él nos da en la carta precisamente a los Romanos, en el capítulo 1, verso 16, muestras muy claves de por qué él seguía evangelizando, y él nos testifica, por ejemplo, ahí a nosotros que estamos cuántos años después, que él no tenía vergüenza de predicar el Evangelio, porque es poder de Dios, y diría yo, es poder de Dios en acción para salvar a todos los que quieran creer. Mateo 7, 13 y 14 dice lo siguiente. Hoy está aquí acompañándome, por cierto, no lo mencioné, mi esposa, la hermana Idalia Castro. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Esta lectura habla de 2 puertas que representan 2 diferentes destinos en la vida. Según este versículo, hay un destino que le espera desgraciadamente a la gente. Por ejemplo, hay una palabra griega que me gusta explicar el sentido porque es real. La palabra escrita que está ahí, a veces, ¿cómo dice tu versión? Porque ancho es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Sí? Ok, la palabra que ahí está escrita es apoleia, que quiere decir ruina. Traduce también como pérdida físicamente, espiritual o eterna.
quiere decir también desperdicio, destrucción o disolución. Todas las personas que desgraciadamente no están caminando hacia la vida eterna, hacia la vida con propósito que Dios nos otorga y con la cual fue pensado el poder darnos vida y estar manifiestos en esta tierra, nos lleva a la ruina, pero también a la pérdida. El ser humano pierde su naturaleza pura. Fíjate cómo varía un bebé que nace puro a cuando es adulto, dependiendo del entorno. También puede tener una pérdida espiritual, desgraciadamente, por no seguir a Jesús y desde luego una pérdida eterna. Cuando la gente no está siendo conforme a lo que Dios ha destinado para el ser humano, también tiene una vida desperdiciada, destruida o disoluta, como lo dice la propia palabra, que en tu traducción vuélvenos a decir, ¿cómo dice? Ancha y que lleva a la perdición. Perdición, apoleia. Juan 3:18, el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 18, nos dice algo en cuanto a los que no han confiado en el Hijo del Hombre o en Jesús o en su título más conocido, el Cristo. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Unigénito, perdón. Es lo mismo único hijo que unigénito, es lo mismo. Ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué difícil! La palabra condenado ahí en el original griego es krino, que quiere decir se distingue, pero lo malo. Tomó una decisión que lo aparta, también significa condenar y castigar. El que no ha creído ya como que está distinguido, como que está, ¿cómo decirlo?, tachado, como que tiene una marca, como que pues ya está puesto nada más para castigo. Pero en contraste, el que cree no es condenado, como nos lo dice la segunda carta a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una persona nueva, dice ahí, una criatura nueva, del griego ktisis, está buena, ktisis, es que es kate, ktisis, que quiere decir origen o formación. Una persona que tiene un nuevo origen, una persona que está nuevamente formada. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, a mí me gustaría comenzar de nuevo? Aquí está la oportunidad. Aquí está la oportunidad. El que está en Cristo, nueva ktisis es. Tiene un nuevo origen, tiene una nueva formación. Siendo una persona nueva en Cristo, Dios le encomendó una misión especial, nombrándote a ti que ya has creído su embajador. Y como embajador, ¿cuál es la misión que Dios nos ha encomendado? ¿No sabes? No te preocupes. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20, nos lo dice. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos, vuélvanse a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a alguien y le decimos, mira, hay un mejor camino. El propósito de Dios no es que estés sufriendo como estás sufriendo, no es que te estés equivocando, no es que tengas una vida tan desordenada o X o Y, cualquiera que sea la circunstancia. Cuando nosotros hablamos y les decimos, ven a Dios, conoce de Dios, acércate a Dios, estamos siendo casi la voz de Cristo hablando ahí. Mateo 5, 14 y al 16 también nos dicen: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. ¡Wow! Luz del mundo. Fos. Eso es la palabra escrita ahí. Fos, que quiere decir brillar. Luminosidad por.
nosotros somos gente brillante, gente luminosa. A través de Cristo, Él se manifiesta en nuestra vida y a través de eso nosotros podemos ser un ejemplo. A eso se refiere con son luz, porque ¿para qué usas, por ejemplo, un faro? Para que en tiempo de tormenta llegues a buen puerto, sepas que estás cercano el arrecife, el acantilado y no te estrelles. Para que cuando camines por donde está muy oscuro, prendas una lámpara y brilles e ilumines. En ese sentido se refiere. Inclusive también se traduce fos como rayos. A veces somos ese rayo que ¡bum!, cae de repente y te sorprende y sin que lo esperes te admiras, porque a veces el Señor nos manda a hablar en tiempo, pero también dice que fuera de tiempo. Para ti, ¿qué quiere decir luz del mundo? A ver, aquí a la Paloma, a la amada. ¿Qué opinas, amor? ¿Qué significa que somos la luz del mundo? Pues el dar testimonio, ¿no? En todo momento, el ser buen ejemplo para la gente que no conoce de Dios y pueda ver a través de nosotros a Cristo, al que declaramos y confesamos que en quien creemos. Claro, pero en caso contrario, dice, ¿verdad?, en la contraposición que hay ahí, que si alguien tiene una luz, no la pone debajo de un cajón. Eso significa almud. No la pone debajo de un cajón. ¿Qué significará eso? ¿Tú qué crees? Que si se supone que somos la luz, no podemos estar escondiendo o fingiendo que no somos cristianos o con nuestro mal ejemplo, por decirlo así, esconder lo que realmente Dios quiere que seamos. Esa luz que alumbre a la gente que vive en oscuridad. Claro, pero entonces aquí tendría que preguntarte a ti que me escuchas, a ti que ya has creído, que ya quizá te congregas, oras, que sabes algo de la Escritura, de la palabra de Dios. ¿Qué tanto brilla tu luz? Te lo digo aquí cerquita del micro. ¿Qué tanto brilla tu luz? Entendiendo que tú, amado, eres la luz del mundo, piensa en estas afirmaciones y medita cuáles son las que describen mejor tu vida. ¿Será que te distingue más que te guste hablar de Cristo porque Él te cambió? ¿O será que te distingue más que a veces brillas, pero a veces tu luz pues está tapada u opacada? ¿O será que te distingue que no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo testificar de Cristo? ¿O por otro caso a lo mejor te da vergüenza de hablar de Él? ¿O quizá hasta ahora tu luz esté brillando muy poco? ¿Qué tanto brilla tu luz? Piénsalo, medítalo. El Evangelio de Mateo capítulo 28, verso 19 y 20 dice: Por tanto, vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! Predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñarles a obedecer. Ahí hay 3 instrucciones. No la agarraste. Predicar el Evangelio, hacer discípulos y enseñarles a obedecer. Pero hay una instrucción que es medular para que estas 3 se realicen. Y es la primera. Es ir. Tal vez me puedas decir: ay, pero ahorita con la pandemia está duro. No hay dinero para viajar. No tienes que ir a la India ni a Afganistán ahorita a propósito de que los talibanes recuperaron el control. Sigamos orando por todo el país, porque fue un retroceso impresionante el que se tuvo en ese país. Y sobre todo oremos por los cristianos que siguen ahí y que están amenazados de pena de muerte al que agarren teniendo servicios cristianos. Imagínate. Bueno, pero hay que ir. ¿A dónde? Pues quizá al teléfono y marcarle a algún familiar, vecino,
quizá en tus redes sociales. Tú no sabes a dónde llegan estas cosas. En la mañana, verdad, amor, estábamos checando los comentarios y tenía una bendición que me gustó mucho en portugués. Un hermano que nos escuchó hasta Brasil, estos transmisiones, increíble. No sé, yo creo que estaba con alguien que hablaba el español porque me puso unos comentarios muy, muy hermosos que te platicaré en su momento. Pero wow, qué impresionante es nuestro Dios. Qué impresionante es el Señor cuando Él puede tener pues ese alcance, pero eso nunca va a ocurrir si nosotros no vamos. Tenemos que ir. ¿Cómo testificar? Ahí te van algunas sugerencias prácticas si no sabes evangelizar. Número 1, tienes que hablar de que Cristo principalmente, antes de enseñarnos una religión, antes de enseñarnos mandamientos, antes de cualquier cosa, nos ordena a nosotros, a sus creyentes, que cambiemos de vida. Tus palabras valdrán muy poco si tu comportamiento no lo respalda. En Mateo 5:16 dice: Así alumbra tu luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en el cielo. Segundo, debes de usar la Biblia. A veces queremos ser muy persuasivos, creemos que se trata de una estrategia de mercadotecnia, de venta, y estamos ahí por medio de esfuerzos humanos queriendo que la gente atienda y se acerque a Dios, pero está equivocado esto. Debemos de usar la palabra de Dios. Esta es el arma más poderosa que aclara la confusión en la mente de la gente que ve el pecado como cosa natural. Hebreos 4:12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Punto número 3, debes de confiar en el Espíritu Santo. Él va a ser el que te va a ayudar a testificar, a evangelizar. Él convence al mundo de su pecado, preparándoles para prestar oído cuando tú les presentes el plan de salvación que está ilustrado en Juan 16:8. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, y de justicia, y de juicio. No puedes obligar a nadie. Repito, no puedes obligar a nadie. Dios mismo es el que va a hacer la obra en la vida de las personas. Punto número 4. Hay que orar constantemente por tus amigos, por tus vecinos, por tus familiares, por tu colonia, por todos los lugares que sean de tu acceso y que no han aceptado ahí las personas aún a Cristo. Y debes de orar para que el Señor presente la oportunidad de compartir con ellos. Punto número 5. Tienes que mirar a la gente que no conoce de Dios con compasión, entendiendo que la realidad, por muy malos, por muy altaneros, por muy soberbios, es que son esclavos del pecado. Las personas que no conocen de Dios no son tus enemigos, sino son víctimas del verdadero enemigo, que es Satanás. Punto número 6. Hay que testificar con una actitud de humildad, como lo dice la primera carta de Pedro capítulo 3, verso 15. Sino santificad al Señor Dios de nuestros corazones, y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y temor a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que entender y recordar que si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo también estaríamos en la misma condición, caída, cegada, convencidos de que estamos haciendo lo que queremos cuando en realidad somos esclavos de aquel que está buscando nuestra destrucción. Número 7, hay que ser cortés, hay que ser amable. Cuida que las personas que no conocen de Dios sientan que en ti tienen un verdadero ser que quiere ayudarles, no condenarles, no convencerles, ayudarles.
Y para eso tienes que ser muy amable, muy cortés, muy sincero, muy humilde. Sé amable, no se te olvida. Porque hay personas que luego llegan y... Usted sabe que si no cree en Jesús se va a ir al infierno. Óigame. O los ídolos, ¿no? Cuando dicen, ay, eso no debería de creer. Luego echándole a sus imágenes. Total, es algo en lo que ellos creen. A medida que ellos vayan conociendo la palabra, que vayan sintiendo el verdadero amor del Señor, se van a dar cuenta que no los necesitan. Nosotros hemos tenido experiencias muy, muy hermosas de gente que inclusive nos ha invitado a su casa y que tiene altares impresionantes llenos de muchas imágenes, de estas fotografías, de veladoras, y como utilizándolos, ¿verdad?, para desacreditarnos. No me va a decir que quite eso, ¿verdad? No, yo no le voy a decir nada, yo no le vengo a hablar de eso, yo le vengo a hablar del amor del Señor, y poco a poco ellos han sido los que los han decidido quitar. Hay que ser natural también, es el punto 8, hay que ser natural. No quieras hablar como aquel predicador. Y tampoco tienes que llegar a decir pare de sufrir, deja de sufrir. Son falacias. Tú eres el ser que Dios escogió, así como eres, con tu carácter, con tu forma de comportarte, con tu manera de acercarte a la gente. Los mejores contactos que usted tiene, amigo mío, son sus familiares y amigos. No tengas temor de compartir con ellos. Tienes que aprovechar esas oportunidades de hablar de Dios de una manera natural. Porque para nosotros los que hemos creído, el creer, el hablar de Dios es parte de nuestro vocabulario cotidiano, nuestra creencia cotidiana. Vamos, que no vean que la oración es como que algo que solo se puede hacer en los templos, sino que es parte de nosotros. Sé natural con todos los que tengas acceso. El punto número 9, consigue buenos materiales para compartir. A lo mejor no eres muy elocuente para hablar, pero si tienes un buen tratado, si tienes un buen material impreso, puede hablar por ti. Pregúntale a tu pastor, él sabrá cuál recomendarte. Y si no tienes pastor, pues háblame y yo te sabré cuál recomendarte. Y por último, sé valiente. Lo repito, sé valiente. Y una vez más, sé valiente. Aunque no todos acepten que te acerques y escuchen, aunque todos no acepten tu mensaje, recuerda que tú eres el portador de las buenas noticias. Eso significa evangelio, buenas noticias. ¿Por qué? Porque les estás ofreciendo vida eterna. Recuerda lo que dice Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Además te voy a decir un secreto. La mayoría de las personas son más abiertas de lo que parecen. A veces los que son más mal encarados son un amor, de verdad. Lo he comprobado muchas veces. Es entender que lo que tú llevas es el equivalente a llevar monedas de oro, a llevar alimento a alguien que está hambriento, a llevar agua a alguien que está sediento. Puede que de momento se niegue, pero sábete que Dios dice que su palabra jamás regresa vacía. Tú suelta la semilla por todos lados y el Señor hará lo que tenga que hacer. Yo espero que estos sencillos consejos te ayuden a poder armarte de valor. Por eso dejamos ese punto al final y que puedas a través de este impulso, de ese pensar dónde estarías si Jesús no te hubiera alcanzado, si no supieras lo que hoy sabes acerca de la palabra y de la eternidad, pues tal vez estarías viviendo vidas desordenadas, tan desordenadas que no pudieras ni refrenar tu lengua de malas palabras, de dobles sentidos y cosas por el estilo. Piensa que todos merecen la oportunidad de conocer de Dios. El que crea o no ya no está en tu potestad, depende de cada quien. Pero como también dice la Escritura,
no podemos callar lo que hemos visto y oído. Mi nombre es Israel Chapa, estuvo mi esposa conmigo. Y Dalia Castro. Esperamos que el Señor te impulse y que ese amor que sientes por aquel que se sacrificó y lo dio todo en una cruz para que tú puedas tener la oportunidad de entrar a la eternidad, sea un buen motor. Ama a la gente. Recuerda que un día estuviste ahí. Y si tienes la gran bendición de haber nacido en una familia que conoce desde hace mucho el Evangelio, piensa qué sería tu vida si no le conocieras. Dios te bendiga. Shalom.